Muy bien, pues vamos a dar inicio hoy a la palabra. Voy a invitarles que nos pongamos de pie y empecemos con una palabra de oración, y de esa manera vamos a seguir hoy con la reunión. Bendito Señor, sabiendo que tú hablas, sabiendo, Señor, que el llamado, Señor, para nosotros es clamar, diciendo: habla, Señor, que tu siervo oye. De esa manera, Señor, nos disponemos en nuestros corazones para que tú dejes caer esa palabra y que, siendo tu palabra, haga en nosotros, Señor, conforme tu voluntad soberana. Te doy gracias, Señor, por la congregación. Te doy gracias por todos aquellos que han puesto el sentido en lo que es, Señor, la Escritura, en lo que es la Sagrada Escritura, y por consiguiente la palabra tuya, la palabra de Dios. Señor, trae entendimiento, trae sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros, y sobre todo rogamos para que esa palabra, Señor, se haga espíritu y sea vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. Hablar acerca del discipulado es uno de los ejes rectores de lo que es la iglesia, y todo en base a la gran comisión, aquello que el Señor nos ha dado. La semana pasada hablamos acerca de los principios del discipulado, y hoy me gustaría continuar, mis hermanos, con la serie del discipulado y hablar acerca de una palabra bien necesaria en su entendimiento para nosotros, si es que hemos escuchado del llamado del Señor para seguirle. Y así como hemos puntualizado que un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro y es un aprendiz, es alguien que está siguiendo las pisadas del maestro, y en esto tiene que ver con la parte de lo que es la formación. Voy a invitarles que vayan conmigo al Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Evangelio de Marcos en su capítulo 4, ahí vamos a establecer una introducción o una palabra que pueda fundamentar lo que es el llamado a ser discípulos, el llamado al discipulado. Y aquí encontramos uno de los versos que dicen mucho acerca de lo que es la misión o la parte de lo que es la elección, la prioridad dentro de lo que es el llamado del Señor al discipulado. Y dice aquí en el capítulo 3 de Marcos, en el verso 13: Después de qué? Después de hablarle a las multitudes, dice el verso 7, dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió gran multitud de Galilea, y no solamente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Multitudes es ver, mis hermanos, que de ahí hemos sido sacados. El discipulado tiene que ver con un grupo mucho más reducido. Algunos hacen el énfasis de lo que es un creyente y un discípulo. Las Escrituras pueden marcar la diferencia entre lo que es una multitud y lo que es el discipulado o el discípulo. En el verso 13 dice que después de eso, después subió al monte, y ve esa palabra: y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Una elección soberana. Poder entender dentro de lo que es el discipulado es que no levantamos la mano para nosotros seguirle a él, sino él nos llama. Siempre él tiene la prioridad. La pregunta sería: ¿por qué llamarlos? ¿Por qué llamar? Y el verso 14 marca una prioridad dentro de lo que es el llamado. ¿Y por qué hay que hacer base en el verso 14? Porque hablar acerca del discipulado en ese tiempo inmediatamente es obra. Inmediatamente hay que hacer cosas. Hay que prepararlo para que vaya aquí y vaya allá, para que realice, predique y ore por los enfermos. Está bien, pero no es la prioridad. La prioridad dice
y estableció a 12, voy a poner a 12 discípulos, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y por consiguiente la obra, la misión. Cuando nosotros confundimos la parte de lo que es el llamado y la obra, y cuando hablamos acerca del llamado del Señor, de pronto pensamos que Dios me llama para hacer algo. Pero Dios quiere hacer algo antes de la misión. Dios quiere formarse. El otro énfasis que nosotros y ustedes van a escuchar siempre es: Dios quiere usarte. Todo bajo rótulos, en congresos, en seminarios, en reuniones, en predicadores invitados. Y el énfasis es: Dios quiere usarte. Escucho poco de aquello que tiene que ver, Dios quiere formarse. Porque el hecho de usar, imagínese Dios a quien puede usar. Dios puede usar a quien Él quiera. Dios tiene instrumentos. Pero ¿qué el hecho de ser usado? Sino más bien el punto del realce del ser formado. Y cuando hablamos acerca de la formación, podemos centrarnos en una palabra específica: carácter. Y entonces vemos que el carácter es un proceso y no un evento. Y de ahí empezamos a ver el responder al llamado a ser discípulos. Y entendemos que no es un curso, no es una predicación, no es un libro, no es la Biblia, es un andar con el Señor. Y a través de ese andar es que nosotros empezamos a una cosa: a ser formados a la imagen y a la semejanza de Dios. Como diciendo, no se apure si en este momento usted está muy estresado porque todavía no predica, todavía no tiene una iglesia, porque todavía no tiene células. Va a venir, pero no va a venir así, dicho propiamente por el Señor en su propósito y en su diseño. No va a venir sin antes ser formados. Por eso el ser formados, me gustaría que nosotros viéramos el origen de lo que es moldear, el origen de lo que es el formar. Eso se encuentra en el Génesis, en el capítulo 4. Porque ¿quién enseña? ¿Quién es aquel que me va a discipular? Preguntas. ¿Quién me va a moldear? ¿Quién me va a formar? Y aquí ya viene a ser un desafío bien fuerte en este tiempo, en el cual tú eres mi mentor, y en el cual, yo aprendí del pastor, o de mi pastor, o yo aprendí de la universidad, o de mis mentores. La pregunta es: ¿quién forma? La pregunta es: ¿a quién seguimos y quién trae la formación en nosotros? ¿Una escuela de pensamiento? ¿Una iglesia? ¿Un ministerio? Y poder ver el origen de lo que es la formación. Vea, capítulo 2 del Génesis, en el verso 4. Cuán preciosa es esta palabra y cuánto he alabado al Señor bajo el entendimiento que ha traído. Y vean, el origen del modelo o el origen de la formación para hombres, escuche, es este. Estamos en Génesis capítulo 2 y dice el verso 4: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Los orígenes, el origen del hombre. El origen, pero no dije el origen del hombre, dije el origen del modelo, de la formación. Verso 5: y toda planta del campo, y vea, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, y subraye, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y ahí ni había hombre para que labrase la tierra. El hombre no forma, el hombre no trabaja el barro, el hombre no moldea. Por eso, al hablar de discipulado y encontrar la formación y el origen de la formación, ¿quién nos está moldeando? En este proceso de lo que es la formación del discípulo, ¿realmente quién forma? Y aquí usted encuentra que el origen del modelo para el hombre, no para labrar la tierra. El origen, es decir, nunca el hombre puede moldear la tierra, nunca. Ese es el origen. Por eso el hecho de que nosotros, ¿qué somos? Polvo. Nosotros somos tierra.
y poder pensar que uno de nosotros puede moldear un discípulo, pensar que uno de nosotros pueda darle forma de carácter a alguno. Te voy a hacer a mi manera, te voy a enseñar. Bueno, sí producimos algo, pero es discípulos de seguidores de hombres. Entonces sí seguimos a un hombre cualquiera que sea, ungido o no ungido. ¿Por qué? Porque ahora, vean el verso 6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Verso 7, aquel que puede formar. Entonces Jehová Dios formó al hombre. El único que puede darle forma al hombre, es Dios. Por eso, una manera muy limitada que hasta el cansancio les voy a repetir a ustedes, mis hermanos. En el momento cuando usted reconozca a alguien, un hombre, diciendo, Él me evangelizó, Él me dio la salvación, Él me discipuló. Escuchen, completamente. No se ha revelado el Señor, porque aquí nosotros podemos ver que en este huerto solamente uno trabaja y es el Señor. Desde ahí poder decir, entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que estamos es aprender del Señor y poder considerar que dentro de lo que es el hombre no forma la tierra, no es el modelo. Más adelante usted va a encontrar que sí, que el hombre se pone a trabajar la tierra, pero en el inicio nosotros encontramos que el único que le da forma al barro, a la tierra, es el Señor. Dicho eso, mis hermanos, y poniendo un fundamento acerca de lo que es la formación, Él está haciendo en nosotros. Por eso a quien nos hemos entregado, a quien le hemos dado nuestra vida y por consiguiente a quien seguimos al Señor. Discipulado es seguirle a Él. Discipulado tiene que ver con un proceso de formación, y en eso podemos ver que todo empieza con una elección. Todo empieza con una elección. El Salmo 78, quiero que usted, a la manera de un hombre, usando como referencia a un hombre que fue conformado al corazón de Dios, y ya de ahí usted sabe esa expresión, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién? David. Y ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó ese conformar? ¿Dónde empezó ese corazón igualado, semejante a Dios? Pueda usted ver esto. En el Salmo 78 es reconocido o es denominado como un salmo histórico. Es decir, que habla en resumen de toda la historia de Israel. Habla hasta la época en que se establece la monarquía. Ha dejado el gobierno teocrático a través de jueces y ahora Dios lo va a poner bajo las manos de un monarca. De ahí es donde nosotros podemos ver que se describe en todo el Salmo 78, no lo vamos a leer, ojalá que usted se dé tiempo, pero en todo el Salmo 78 nosotros encontramos que describe el propósito, escuchen, de ejemplificar los peligros de una nación o de una persona o de una familia que olvida la instrucción para ser una nación santa. Y eso sería leer todo el Salmo 78, pero ¿dónde empieza la formación del discípulo? ¿En dónde es que podemos encontrar que Dios está formando nuestras vidas? Aquí, Salmo 78, y dice el verso 70, y vea lo que dice: eligió a David su siervo. Todo empieza por una elección. Por eso el texto base que vimos en Marcos, capítulo 3, verso 3 y 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Por eso la elección de una multitud, ahora 12. Y poder ver que dentro, ¿dónde empieza el ser formado el discípulo? ¿En dónde empieza la formación de un discípulo? Empieza en la elección. Es una elección soberana. Es una elección en la cual la voluntad soberana del Señor se manifiesta en nuestras vidas a través de un llamamiento. ¿Y cuál es nuestra parte? Solamente responder. Ninguna capacidad tendríamos de estar en este camino. Y el verso 70 dice: eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas o de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo. ¿Para qué? Y entonces podemos ver que la primera parte tiene que ver con una elección,
pero vea, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Verso 72, una elección. ¿Para qué? Bueno, ya nos dice para apacentar, para pastorear a la nación. Pero vea qué proceso en el verso 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Dónde se encuentra la pericia? ¿Dónde es que podemos actuar con integridad del corazón? Y es a través de una elección. No la hacemos nosotros, Él la hace en nosotros. Y cuando vemos que en esa manera soberana en el cual Dios nos llama al discipulado, cada uno de nosotros pueda responder. Pero hasta hoy le puedo decir, Dios está llamándote. Dios te está llamando ¿a qué? Amén, a la salvación. Dios te ha llamado a responder a la salvación eterna. Pero ahora que pudiéramos hacer nosotros una parada y decir, ¿a qué Dios me está llamando? A discipularme. Dios me quiere formar. Estoy en las manos del alfarero y entonces yo como barro estoy siendo formado conforme a la voluntad del Señor. Aquí es donde empieza. ¿Dónde empieza una elección? ¿Para qué? Para formar el carácter de Cristo. Porque si pudiéramos resumir de qué se trata todo esto, Romanos capítulo 8, y poder ver qué está siendo conformado, qué está siendo formado. Y de aquí nuevamente ninguna posibilidad para que sea una forma de un hombre. Ya sea en enseñanza, ya sea en predicación, ya sea en una forma de ministrar. No, aquí encontramos lo original. ¿Y cuál es lo original? Romanos capítulo 8 y vean el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces aquí vea que hay un propósito en el llamamiento. ¿Y cuál es el propósito? El propósito, verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, y aquí viene la confesión, de aquí viene el discipulado, aquí viene la forma, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ningún hombre podrá hacer esto. Ningún ministerio, sino solamente en la soberana voluntad del Padre, formando a su Hijo. Y entonces, ¿qué se produce? El carácter y la identidad del Hijo. Por eso son cristianos, por eso son los seguidores de ¿quién? De Cristo. ¿Qué está haciendo el Señor? Está formando su imagen, está formando su carácter en nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de una elección. Dios te ha llamado. En eso hay gracia, en eso hay voluntad soberana, porque aún ni bien ni mal yo me pongo a pensar, ¿verdad? Si pudiera yo reconocer en dónde ahora, a mi edad de 45 años, en dónde yo empecé a escuchar el llamado del Señor y desde la niñez. Y poder ver que todavía, ¿por qué menciono la niñez? Porque todavía no había ni hecho ni malo, ni hecho algo bueno ni malo, y ya había una elección. Como diciendo, pero todos los pecados y todo lo que, y todas mis indecisiones y todas mis carencias y todas mis faltas hasta hoy, pero una voluntad soberana, yo te escojo, yo te llamo. Si eso no es gracia, mis hermanos, si en eso no podemos darle gloria a Dios, entonces nosotros no estaremos muy conscientes del llamado del Señor. Por eso el llamado al discipulado empieza con la elección. Siguiendo aquí, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 6. Y entonces, en esa formación, primero la elección soberana, el Señor está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Capítulo 16, y dice el verso 6. Y aconteció, ¿sí? Voy a esperar, primer libro de Samuel, capítulo 16, y dice el verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, hablando del profeta Samuel, verso 6, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira, ¿qué mira? El corazón. Y desde ahí nosotros encontramos un hombre conforme al corazón de Dios.
escuche una cosa, ninguna posibilidad tendría David de tener este corazón. Ninguna posibilidad si no fue a través de una elección en la cual algo se está formando, y es el corazón del Hijo. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David no pudo ser? Porque David no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y de ahí podríamos ver su biografía y poder ver todo lo que relata las Escrituras. Pero de una manera determinante, lo escrito y lo dicho por el profeta Jeremías en el capítulo 17. ¿Qué dice? En el capítulo 17, ¿quién se salva? ¿Quién se libra de esta declaración? Capítulo 17, y dice el verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y entonces poder exceptuar a David de esta declaración divina, entonces nosotros podríamos decir, sí, David es el hombre al corazón de Dios. No, aquello que está siendo formado, aquello que agrada al Padre, que es su Hijo, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, cuando encontramos la parte del discipulado, es ahí donde podemos entender una cosa. Es un proceso. Y es un proceso en el cual se requiere que de cada uno de nosotros podamos mantener bien la mirada en las pisadas del Maestro, y de esa manera no perder de enfoque lo que es: yo soy un discípulo. Soy discípulo, ¿por qué? Porque el Señor trajo sobre mí un llamado bajo una elección soberana, y ahora Él está haciendo, ¿qué está haciendo? Está formando su carácter. Está formando la imagen de su Hijo, y aquí es donde nosotros podemos ver el resultado. ¿Cuál es el resultado de esta elección? Aquí devuelvo por favor al capítulo 13, aquí mismo de Samuel. Verso 13, hablándole nuevamente al primer rey, que es Saúl. ¿Y cuál es el resultado de esta elección? Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino, un reino de hombre, tu reino no será ¿qué? Duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y aquí, ¿quién es? Cristo, un reino firme. Es primer libro de Samuel, capítulo 13. Y aquí es donde podemos ver el verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Quién? El único, Cristo Jesús. El resultado de esa elección, entonces ahora produce sobre nosotros, escuche, una formación. ¿Qué está formando? Su Hijo en nosotros. De ahí podemos nosotros ver que en esa elección nosotros tenemos el llamado al discipulado, gracias al Señor. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué hay después de esta elección? Números en su capítulo 27, verso 18. Números 27, verso 18. A partir de aquí, le voy a invitar para que usted vea algunas áreas de formación dentro de lo que es nuestra vida como discípulos. Y aquí, en el momento cuando el Señor ha traído sobre nosotros esa elección y está formando a su Hijo en nosotros, Números, en su capítulo 27, hay algo. La prioridad en el discipulado. ¿A qué ponerle atención en el discipulado? Y aquí nuevamente encontramos a un mentor y a un discípulo. Aquí encontramos a Moisés y a quién, a Josué. Y vea la característica así principal para que nosotros pudiéramos ver de qué manera el Señor bajo esa elección está propiciando algo en cada uno de nosotros. Números capítulo 27, verso 18. Y Jehová dijo a Moisés, todo bajo lo que es un contexto de mentor, discípulo. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual, y subraya esa palabra, este discipulado es espiritual. Y la característica o la prioridad que nosotros encontramos dentro de la formación no está en las habilidades, no está en la parte de la pericia solamente, sino está en aquello que nosotros encontramos. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu.
¿Y cuál era la característica del discípulo Josué? ¿Cuál es la característica? Varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y ahora sí, verso 19, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de todos. ¿Quién es un sucesor? Estaba hablando acerca de la preparación. Estamos ubicados en la generación o la congregación del desierto, y ahora tienen que cruzar, como vimos la semana pasada, tienen que cruzar el Jordán para entrar a la tierra de conquista. Pero ¿quién iba a liderar, traer el liderazgo? ¿Quién iba a conducir? Bueno, el Señor, a través de la vida de ¿quién? De Josué. ¿Y cuál era la característica? Hay en él espíritu. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, que el discipulado es una confección que se perfecciona en el andar, es ahí donde nosotros encontramos el proceso de formación. Y entonces, ¿cuándo es producto terminado? ¿De qué manera podemos decir, bueno, a qué nos dedicamos, por decirlo así? ¿Cuál es el propósito de estar siendo discipulados? Vaya conmigo a Colosenses. Para mí, creo que esto ha sido uno de los desafíos más grandes que encontramos dentro de lo que es el ministerio. Y aquí en Colosenses, en su capítulo 1, vean, ¿cómo podemos nosotros ver esta confección? ¿A través de qué? Número 1, del liderazgo espiritual. Varón en el cual hay espíritu. Y entonces la unción del Espíritu Santo viene a ser algo imprescindible para la vida del discípulo. ¿Por qué? Porque es la vida espiritual. Porque no estamos aquí para un liderazgo natural, no, sino estamos sobre un liderazgo espiritual, o estamos siendo formados en un liderazgo espiritual. ¿Para qué? Muy bien, para desarrollar en las cosas naturales, pero sobre todas las cosas es una cosa, vean, todo cuanto requiere el discipulado es imprescindible una cosa: la unción del Espíritu Santo. Varón en el cual hay espíritu. Ahora, vaya Colosenses, en su capítulo 1 y el verso 27, para darle un poquito de contexto, y dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y ahora sí, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué hay en nosotros? Bueno, lo que está siendo formado, Cristo. Está siendo formado el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Eso es a través de ¿qué? De una elección. Esa elección trajo sobre nosotros este proceso en el cual el Espíritu Santo está obrando. Verso 28, la última parte del verso 27, Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, discipulado. Aquí usted puede ver en qué radica el discipulado: es en la anunciación de Cristo, en la amonestación a todo hombre y en la enseñanza a todo hombre en toda sabiduría. Y vea cómo termina: a fin de presentar perfectos ¿en quién? En Cristo Jesús a todo hombre. Es un proceso. ¿Por qué? Porque es la tierra, ¿verdad? Es el polvo, es hablar el género humano. Y cuando viene a Cristo, entonces aquel que puede formar, aquel que le da la forma a nuestra vida y el carácter y la imagen de su Hijo Jesucristo, entonces ahora podemos ver la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El discipulado. ¿Cuál es el eje, el rector que mueve a lo que es la iglesia hacia una misión y hacia un propósito? No es otra cosa más que conformar a todo hombre y presentarlo al final. ¿Cuál es el producto terminado? Presentar perfectos ¿en quién? En sí mismos, en Cristo Jesús a todo hombre. Ojalá el Señor traiga entendimiento sobre esta parte. ¿Para qué? Verso 29, y vean: para lo cual también trabajo. Como diciendo, este es el enfoque del ministerio. Como diciendo, esa es la manera como, no un ministerio público solamente en el cual podamos nosotros usar esta plataforma, este medio para hablarle a muchas personas, sino ahora en el contacto personal. Y ahí es donde nosotros podemos ver Pablo, por ejemplo, cuando encontramos que se pasó ¿cuántos años? 3 años, día y noche. Y cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, 3 años, día y noche, amonestándoles. ¿De qué manera? Presentando a Cristo Jesús
Ya no fui allá, pero es en Hechos capítulo 20. Pero vea el trabajo, verso 20, verso 29. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Y entonces ahora sí podemos aquí decir, no dices tú que nosotros no, el hombre no moldea al hombre, el hombre no forma al hombre. Y aquí poder ver el verso 29. Él dice, primeramente dice, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él. Y entonces, la cual actúa poderosamente en mí. La pregunta es, ¿quién actúa? La pregunta es, ¿quién trabaja? ¿El apóstol Pablo? ¿El pastor? ¿El líder? ¿Quién trabaja? Y aquí podemos ver es aquello que actúa, dice, el cual actúa poderosamente en mí. Como diciendo, yo no soy. Es aquel que está en mí. Y ahora, bajo este ministerio, bajo esta misión, podemos ver una cosa, la formación de los discípulos. Dios está formando a sus discípulos. ¿Y cómo? Conformados a la imagen de Cristo Jesús. Vean, Números, volviendo a Números, encontramos cómo la permanencia, cómo la parte de entender que discipulado es una formación, que es un proceso y no es un evento, no es un tiempo así limitado, no es un curso, sino podemos ver que es un andar. Vea, aquí tomando otra vez el ejemplo de aquel que se le dio el cargo, aquel que viene siendo discipulado 40 años por Moisés, hablando de Josué, y la característica para que le pudieran dar el cargo varón en el cual hay espíritu. Vea, avanza en Números en su capítulo 32 y ahora sí, poder mirar una generación, escuche, una generación que todos fueron llamados, una generación que todos pasaron por el gran milagro de la liberación o de la salvación de los egipcios cruzando el Mar Rojo. Pero ahora, escuche, ¿dónde se quedaron ellos? Se quedaron en el desierto. Pero dice el verso 10, lo tienen. Pero la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos. Y vea, ¿en qué? En el discipulado. Y entonces podemos mirar cómo el enfoque de lo que es el discipulado dentro de lo que es la iglesia, el pueblo del Señor, escuche, es una permanencia. Pero estos no fueron perfectos en ir en pos de Jehová. Los sacó, los condujo de Egipto, pasan el mar en seco, ahora están en el desierto, y en el desierto es donde se desenfocaron completamente. ¿Por qué? Porque perdieron de rumbo lo que fue la conducción. Verso 12, excepto ¿quién? Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron, y yo tengo subrayado eso en mi Biblia, que fueron perfectos en pos de Jehová. Estos alcanzaron. Y usted puede ver quiénes fueron aquellos que fueron a la conquista. De toda una generación, 3 millones de personas, 2 personas. ¿Y cuál fue lo determinante para que ellos entraran a la conquista? Nunca dejaron de ver en pos de Jehová. Nunca dejaron de seguir al Señor. Nunca dejaron de ver sus pisadas. Por eso el lugar honroso, como lo hemos visto, ¿cuál es? El lugar donde Él pisa, el lugar donde Él pone sus pies, ese es el lugar honroso. Y poder considerar que ¿por qué es un lugar honroso? Porque ahí es donde se van a encorvar las naciones, los reyes. Ahí es ante el discipulado, ante lo que es el poder, mis hermanos, de Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, y como siguiendo sus pasos, es ahí donde nosotros podemos ver, ahí es donde se alcanza la conquista, ahí está la victoria. Por eso, si pudiera ahorita parar y hacer una proclama, hacer una invitación, no deje el discipulado. Poder retomar el discipulado, o poder tener la actitud de decir, yo sigo firme ¿a quién? Al Señor, estoy siguiendo sus pasos. Si usted aquí puede ver, bien pasamos, ¿verdad? De capítulos, ahorita del capítulo que vimos, ¿verdad? Si hemos pasado desde el 27 hasta el 32, muy fácil en hojas, pero hablar acerca de tiempo nos está diciendo de una generación, escuche,
que de 20 años arriba, y conforme al Salmo de Moisés, la edad eran 70 y 80 los más robustos, una generación maldecida. Y si usted lee el Salmo 90 se dará cuenta que, bueno, de 20 años, imagínense, números, es poder ver una de las lamentaciones más grandes que tenemos en los primeros libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque toda una generación, escuche, 3 millones de personas destinadas a una cosa, a morir en el desierto. ¿Por qué? Porque no quisieron seguir al Señor, porque no quisieron seguir las pisadas del Señor. Basta este ejemplo, basta esto que ha acontecido para que nosotros podamos tener temor. Ahorita que tomábamos la cena, esa oración, ¿verdad?, en la cual poder permanecer firmes hasta tu venida. Por eso el discipulado tiene que ver con ¿qué? Una elección que nos lleva a ser conformados, ser formados a la imagen de Cristo, y bajo algo indispensable, la unción del Espíritu Santo, varón en el cual hay espíritu. Y entonces, ¿qué determina el resultado de un discípulo? ¿Qué determina el fruto que sea un discipulado? Escuche, el que va adelante. Lo que realmente determina el resultado de un discípulo es lo que va adelante. Por eso, poder precisar a quién seguimos, porque el discipulado es un seguidor. La pregunta es, ¿y tú a quién sigues? Si no seguimos nosotros al Señor y si perdemos de vista lo que es el Señor, entonces será discípulo, pero a la manera del tiempo de Jesús. Será discípulo de los fariseos, discípulo de Moisés, discípulo de este, discípulo del otro, pero discípulo del Señor no. Por eso, ¿qué determina el fruto en el discipulado? Es identificar quién va adelante. Si el Señor va adelante, si desde el inicio sabemos que Él es el que forma, que es el que trae el modelo, que es el que está trayendo la confección, entonces nosotros podemos decir gracias, Señor. Hay algo vital en el discipulado, algo vital, no que lo anterior no sea, sino es algo que nos deja ver la palabra. Y en esto me gustaría que fuera conmigo a Isaías en su capítulo 55. Isaías 55. Y esto sería algo más. ¿Cómo Dios está formando al discípulo? Pues lo forma a través de una elección. Lo forma a través o por medio de su Santo Espíritu. Y hay algo que es vital en el discipulado. Escuche, vital. Algo que nosotros debemos, le invito para que usted vea la definición en el original de lo que es un discípulo y usted entenderá el desarrollo de lo que es esta palabra. ¿Qué es lo que es vital en el discipulado? Isaías, en el capítulo 55, en el verso 10, 55:10. Algo vital dentro de lo que es el discipulado es lo siguiente. 55 dice el verso 6, permítame leer desde el verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No sé si ya lo vio, pero hay dos cosas que están de la mano. Una depende de la otra, una define la otra y son inseparables. Vital, ahora usted puede considerar un camino, unas pisadas. ¿Cómo mantenerse y cómo es algo vital dentro de lo que es el discipulado? Para que nosotros podamos llegar a la definición de lo que es discipulado, es alguien que está cargado a alguien. El que está siguiendo, ya pusimos fundamento, seguimos al Señor y eso dará así, determinará el resultado de lo que se está formando, Cristo. Si es el Señor conduciendo, entonces es el resultado, la imagen que estamos viendo, eso es lo que se va a producir. Pero ahora vea dos cosas imprescindibles, vitales. ¿Ya las vio? Verso 7. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Quizás todavía no lo vea, pero más adelante lo mirará. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque, y otra vez,
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Ya lo vio? Dos cosas vitales en el discipulado. Verso 9, si todavía no lo ve, otra vez, en el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Camino y pensamiento. Pensamiento y camino. Es algo vital dentro de lo que es el discipulado. En el momento cuando se pierda, porque es una manera de pensar, y a la manera como yo estoy aprendiendo de alguien, define ¿qué? Un camino, define un andar, define algo en el cual podemos decir, ¿qué es lo vital en el discipulado? Si no es esta parte, mis hermanos. Definir dos cosas, escuche, lo que es el camino y el pensamiento, o el pensamiento y el camino. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Lo dijo que en lo que tú piensas, en eso te ocupas. Romanos capítulo 8. Pero me gustaría que usted viera aquí mismo en Isaías, en su capítulo 8, pudiéramos ver algo no recomendado. Porque está bien seguir, pero ¿a quién no seguir? No sé si alguno escuche o se acuerde del dicho popular, ¿sí? Cultura, ¿sí? ¿A dónde va Vicente? Y poder ver, no puede ser posible que las multitudes estén equivocadas. No puede ser posible que todos pensemos diferente a ti. ¿Sí ha escuchado eso? Y entonces, de lo que piensas, eso define tu andar. Pensamiento y camino, algo vital en el discipulado. Véalo aquí. Verso 11. ¿Qué había dejado el pueblo? ¿Qué habían dejado? Un tiempo de apostasía, un tiempo de desvío. Y el verso 11 dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó, y aquí, que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis traición o conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Cómo es posible? 3 millones de personas, Josué y Caleb, terminaron. Fueron perfectos ir en pos de Jehová, y ahora toda una nación, ya no en el tiempo de los patriarcas, ya no en el tiempo de Moisés, ahora han pasado ya, ahora está constituido el reino, y ahora el reino bajo una división, el reino del norte y el reino del sur, y ahora el Señor diciéndole, este pueblo va por un camino equivocado, no andes por ese camino. La pregunta es a quién estaban siguiendo, porque si es el discipulado, ¿a quién seguían? Verso 13, ¿qué había perdido el pueblo? ¿Qué había perdido el pueblo? Aquí está implicado en el verso 13, no está en la cursiva, no está aquí en la lectura, pero hay algo que ha perdido el pueblo. ¿Qué perdió? Para que el Señor le dijera a Isaías, cuidado y que andes por ese camino, como diciendo, cuidado y tú sigas esa corriente. ¿Qué había perdido el pueblo? Verso 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué había perdido el pueblo? La sabiduría del Señor. Por lo tanto, sus pensamientos definían su camino, y era un camino torcido. Lo que define el discipulado, y es algo vital, es el pensamiento, porque el pensamiento nos lleva a identificar un andar y el camino. Mis hermanos, si yo pudiera dejarles en esta tarde esto, si yo pudiera decirle la importancia de lo que es los pensamientos de Dios, este pueblo ha dejado algo. Por cuanto no temen a Dios, entonces
no tienen la sabiduría de Dios, no piensan, y entonces ahora pueda ver. Si no piensa como Dios, piensa como hombre. Y si piensa como hombre, sus caminos son diferentes a los caminos de Dios. Por lo tanto, no es un discipulado recomendable. Un discipulado que carezca de la palabra del Señor. Un discipulado que carezca de lo que es la persona de Cristo Jesús, no hay que seguirlo. Es un discipulado, pero es diferente. Y lo que me impacta es que multitudes. Puede haber, yo hice un ejercicio en esto, pero hablar acerca de multitudes religiosas, piense en una reunión así, multitudinaria, en el cual haya miles. Y puede haber, ¿qué piensan? Puede haber, ¿qué los dirige? Y es un pensamiento. Y alguno pueda decir, pero no pueden todos estar mal y uno estar bien. En el caso que estamos leyendo, sí. Y entonces ahora viene la encomienda en el verso 14. Para algunos, Dios puede ser dos cosas. ¿Qué es Dios? Verso 14. Entonces, Él será, ¿qué? En otras palabras, en el momento cuando hay temor a Dios, Dios viene a ser un santuario. Pero en el momento cuando no está el temor a Dios, pero a las dos casas de Israel, por piedra de tropezar. O santuario o tropezadero, eso es Dios para muchos. Y todo lo define lo que es el pensamiento, todo lo define la sabiduría, el temor a Dios. Y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entonces entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Y ahora algo reservado solamente para el discipulado. Escuche, solo a los discípulos se les da el cuidado del mensaje del Señor y del consejo de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En el verso 16. Ata el testimonio, sella la ley. ¿En dónde? La única manera de discipular es haciendo el encargo. Y escuche, a los discípulos solamente se les da el cuidado de la ley. En otras palabras, del mensaje de Dios y del consejo de Dios. Por eso discipulado es algo indispensable dentro del desarrollo de la visión. Por eso hablar del discipulado es hablar de la necesidad que hoy tenemos de despertar a ello. Y usted pueda ver más. Verso 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Verso 18, Él, una familia, un remanente. Él, he aquí yo, hablando Isaías, y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y ahora bien claro, ¿qué había perdido el pueblo? Los pensamientos de Dios. ¿Qué había perdido el pueblo? ¿A quién le preguntamos? ¿Hacia dónde vamos? Verso 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Y otra vez, ¿en dónde está el consejo? ¿En dónde? ¿A dónde se reduce el cuidado del mensaje de Dios y el consejo de Dios? Solamente ¿a quién? A los discípulos. Mis hermanos, esto es un desafío. Esto es un desafío. Si no lo presento o si no lo presentamos de acuerdo a las Escrituras, pero hablar del discipulado es un desafío. ¿Por qué? Porque muchos pueden correr bajo un discipulado que nada tiene que ver con la persona y la palabra del Señor, el mensaje de Dios. Quizás es un programa de crecimiento, quizás es una forma para atraer más gente a la iglesia, pero que esté siendo formado Cristo en esas vidas. Discernimiento, tenga discernimiento. ¿Por qué? Aquí me acerco al final de esta palabra. ¿Qué pasa cuando alguien deja la palabra? Su camino es torcido. Y entonces otra vez encontrar las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
si vosotros permaneciereis en mí, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que define el discipulado es la palabra o el pensamiento de Dios, define el camino. Ahora, yo he dicho, ¿qué pasa cuando alguien deje la palabra del Señor? Entonces escuche esta palabra, divorcio. Escuche esta palabra, apostasía. Y eso es algo que usted tiene que tener y yo cuidado. En el mismo contexto de la división del reino, quiero que vaya conmigo a primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Esto es solamente para hacer base en el tiempo, es identificar el tiempo que está viviendo ahora el profeta Elías, pero ya se acerca la división de los reinos. Es capítulo 19 y dice el verso 8. Se levantó pues, ¿quién? Elías. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10. Situar el tiempo, y la pregunta es: ¿por qué quieren matar a Elías? Verso 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, número 1, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué quieren matar a Elías? Pero vea lo que dejó el pueblo. ¿Qué dejó el pueblo? El pacto. Derribó los altares y mató a los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Sino traer el consejo de Dios, traer la palabra del Señor. Y entonces ahora que nosotros pudiéramos checar el camino de este pueblo, que pudiéramos ver que algo vital en el discipulado es los pensamientos y el andar o el camino, usted puede ver lo siguiente: cómo eran los caminos de ellos. Para eso le invito para que vaya al capítulo 18. Aquí hay algo muy precioso, mis hermanos, que me gustaría darle en su contexto, y en esto que estoy poniendo en lo tercero de esta palabra tiene que ver con lo vital en el discipulado. El pensamiento define el andar. Los pensamientos de Dios, la palabra del Señor, es lo que trae sobre nosotros el discipulado. Vea, capítulo 18 del el libro de los Reyes, y dice el verso 1: pasados muchos días, parecer 3 años, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, y subraya esa parte, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. ¿Hasta dónde era el hambre que tienen que salir ellos dos, el mismo rey? Era la situación en extrema. Verso 6: y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y ¿qué hizo? Lo reconoció, se postró sobre su rostro, temeroso de Dios. Ahora ve Elías, ¿y qué hace? Se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Algo que hemos aprendido es que el hombre no reconoce, el hombre del Señor nunca reconocerá gloria para él. Y aquí vemos una actitud diferente. Por ejemplo, cuando está Juan
en el Apocalipsis. Se postra a adorar. No adores. Adora a Dios. Bueno, considérelo. Yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Verso 9. Pero él dijo: ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. ¿Dónde estaría metido? Verso 11. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Verso 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. ¿Qué vería Abdías? ¿Qué vería? Porque se trata de a quién seguimos. Se trata a quién vemos. Bueno, Elías lo que hace, le da la garantía diciendo: yo voy a ver acá. Y vaya al verso 15. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: relacione pensamiento y camino, la base del discipulado. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Verso 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y ahora encuentre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pensamiento y camino. Si se deja la palabra del Señor, no te quedas estático. La palabra dice que sigues a alguien. Y entonces poder ver la constancia del discipulado en la iglesia y poder despertar a la iglesia en lo imprescindible en la vida espiritual como es el discipulado. Escuche, no hay términos medios. No es la parte de que estoy en medio de esto. Son extremos. Toda esa razón, si se deja escuchar, se deja de considerar la palabra del Señor, nosotros vamos a seguir algo, pero no será Dios. Ahora sí, relacione lo que es el momento de apostasía. El momento de levantar una generación de discípulos sin la palabra del Señor. Imagínese el riesgo de lo que es querer discipular a alguien con libros, con sabiduría humana. Imagínese, si es discípulo, pero quizás sea como lo que el Señor le dijo a los fariseos: lo hacen peor. Por eso determina algo vital en el discipulado lo que es la palabra del Señor. La gran necesidad. ¿Una palabra con qué? Como ya lo vimos, bajo el ungimiento, bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Verso 21. Es un verso clave. Nadie se vaya a ofender, pero pueda pensar en alguien que no puede caminar bien. ¿Por qué? Camino y pensamiento. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, discipúlate. Si Jehová es Dios, entonces síguele, seguidle. Y si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Ve cómo no hay término medio? Y toda esa razón de lo que había dejado. ¿Qué había dejado el pueblo? La palabra del Señor. Habían dado muerte a los profetas y entonces no había palabra del Señor, y no eran discípulos. Sí eran discípulos y estaban siguiendo algo, pero no era el Señor. Ahora, ¿hasta cuándo claudicaréis? Esa palabra está diciendo alguien que brinca, alguien que cojea, alguien que salta.
y pueda ver como los pensamientos del Señor. Cómo a través de los pensamientos del Señor está definido el discipulado. Por eso la necesidad de hoy encontrar en nosotros algo vital en el discipulado, mis hermanos, y es: no dejes la palabra del Señor. La única manera de nosotros ver, quitarnos el tormento de la indecisión que está mencionada aquí. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? No se puede de esa manera. Necesita ser una decisión de tomar el discipulado. Termino. Hay algo que también nos muestra el profeta Elías en el capítulo 18. Bueno, a través del profeta Elías. Y es una actitud. Es como una actitud correcta que debemos de tomar. Primero, la necesidad de discipularnos. Luego, lo vital en el discipulado. Si queremos seguir, necesitamos el pensamiento de Dios. Necesitamos la palabra del Señor. Pero ahora quiero invitarle a una actitud que debemos de tomar. Si alguien de nosotros toma una decisión de entrarle de veras al discipulado, hay algo que menciona estas escrituras. Para ser discípulo en una formación del carácter de Cristo se necesita una cosa. Aquí está en el capítulo 18 y dice el momento cuando el Señor le indica a Elías que tiene que ir a un lugar para ungir o para también darle el legado espiritual, en este caso Eliseo. Y dice aquí el verso 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 17. Dice: cuando Acab, 19, mis hermanos, perdónenme, es capítulo 19. Y en el verso 19 dice así: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahí viene la orden que le da el Señor. Tiene que levantar, tiene que ir a llamar a alguien, a ungir primero al rey de Israel y luego Eliseo, ungirlo como profeta. Verso 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Vea, corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré, discipulado, luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y vea la actitud en el verso 21. La actitud de alguien que toma el desafío del discipulado. ¿Cuál es la actitud? Verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía? Le servía. Para ser discípulo en una formación de carácter se necesita una cosa: quemar todo aquello que nos desvíe de ir en pos del Señor. Y aquí presento, de acuerdo a las Escrituras, un desafío grande, mis hermanos, que tenemos. La necesidad de ser discipulados, la necesidad de decirle: Señor, permítenos ser perfectos como los que hoy hemos visto, Josué y Caleb, de ir en pos de ti. Yo le invito a que considere si en esta hora usted se mantiene como un discípulo y usted dice: Señor, sigue formándote en mi vida hasta que aparezca lo perfecto. Sí, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.